Terminamos ya el domingo pasado, queridos fieles, con el ciclo de Navidad. Iniciamos nosotros con el ciclo de Pascua. La Iglesia Católica se viste de morado y desde hoy empieza a prepararse para esos oscuros días en los cuales el hombre mató a su Dios, en los cuales Dios murió por amor para salvarnos. Y es por eso que el morado de penitencia es el que va a reinar desde ahorita hasta la Semana Santa. Y poco a poco la Iglesia va a ir suprimiendo las fuentes de alegría, las muestras de alegría, hasta que lleguemos a ese tristísimo día del Viernes Santo. Por eso el día de hoy se suprime el Gloria in excelsis Deo, se suprime el Aleluya después de la epístola, se suprime el ite missa es y en vez de él se dice Benedicamus Domino. Y así con ello empezamos nosotros este ciclo de preparación para la Pascua de Resurrección del Señor. No sin antes pasar por la meditación de la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La epístola está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios y nos dice: Hermanos, ¿no saben que los atletas que corren en el estadio, todos corren, pero uno solo es el que alcanza el premio? Pues de la misma manera corran ustedes, de tal manera que ganéis el premio. El que lucha en la arena, por otro lado, se impone 1000 privaciones. Ellos para recibir una corona corruptible, mas nosotros luchamos para recibir una incorruptible. Pues yo corro no como a la aventura, ni peleo como quien azota el viento. Por el contrario, castigo mi cuerpo en verdad y lo reduzco a servidumbre para que no suceda que después de predicar a los demás sea yo reprobado. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que todos nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y cruzaron el mar Rojo y fueron dirigidos por Moisés, bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron de un mismo manjar espiritual que era el maná. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de una piedra misteriosa que los iba siguiendo, y la piedra era Cristo. Y sin embargo, habiendo recibido ellos todo eso, no fueron ellos, la mayoría, la gran mayoría, los que agradaron a Dios. Hasta aquí la epístola. El Evangelio está tomado de San Mateo y nos dice: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Es semejante el reino de los cielos a un hombre, padre de familia, que salió muy de mañana para contratar trabajadores para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en darles un denario por el día de labor, los envió a ella. Y saliendo cerca de la hora tercia, vio otros en la plaza que estaban ociosos, y les dijo: Vayan también ustedes a mi viña, y les daré lo que fuere justo. Ellos se fueron. Volvió a salir el padre de familias a la hora de sexta, y también a la hora de nona, e hizo lo mismo. Salió por último cerca de la hora 11, y vio otros que estaban allí, y les dijo: ¿Por qué están todo el día aquí de ociosos? Ellos le respondieron: Porque ninguno nos ha contratado. Y les dijo: Vayan también ustedes a mi viña. Al caer la noche, dijo el dueño de la viña a su mayordomo: Llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos que vinieron hasta los primeros. Cuando llegaron los que habían ido cerca de la última hora, recibieron cada cual su denario. Al llegar los primeros creyeron que recibirían más, pero no recibieron sino un denario cada uno. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo: Estos últimos solo han trabajado 1 hora y los has equiparado a nosotros que hemos llevado el peso del día y del calor. Mas el padre de familia le dijo: Amigo, no te hago ninguna injuria. ¿Acaso no conveniste conmigo en darte un denario por todo el día? Toma pues lo que es tuyo y vete, pues que yo le quiero dar a este otro, bien que hubiera sido el último tanto como a ti.
¿O acaso no me es lícito hacer de lo mío lo que yo quiera? ¿O has de ver con malos ojos porque yo soy bueno? Así que los últimos serán los primeros y los primeros últimos, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siguiendo la interpretación del cardenal Gomá, que fue un excelente predicador, muy versado, muy docto en las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta de que en la vida, queridos fieles, también hay etapas, el nacimiento hasta la muerte. Los antiguos judíos en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y también los romanos no tenían relojes como nosotros, no tenían un horario exacto, no tenían horas, minutos y segundos, sino que medían el tiempo conforme al sol. La hora prima era aquella cuando el alba anunciaba la salida del sol, por eso se llama hora prima o hora primera. Y se terminaba el día cuando se ocultaba el sol. Entre ellos medían 12 horas, la primera y la última, la hora prima y la hora duodécima. La hora de en medio, exactamente en el pleno mediodía, era la hora sexta. La mitad de la mañana era la hora tercia, que era alrededor de las 9 de la mañana. Entonces tenemos la hora prima al despuntar el alba. Tenemos las 9 de la mañana como la hora tercia. Tenemos las 12 del mediodía como la hora sexta. A la mitad de la tarde era la hora nona, más o menos a las 3 de la tarde. Y la hora undécima era alrededor de las 6 de la tarde, una hora antes de que se ocultara el sol. Que aunque esto no era del todo exacto, porque en invierno se oculta el sol antes, sale el sol más tarde, si así le podemos a nuestra manera de hablar decir. Y en verano, por el contrario, el día es un poquito más largo. Sin embargo, como ellos medían la hora, era de esta manera. Y así salió el padre de familias, el dueño de la viña, en tiempo de la siega, en tiempo de la mies, a buscar obreros para su viña, para que la recogieran. Así mandó llamar a los primeros y quedó con ellos en darles un denario, lo cual ellos aceptaron gustoso, porque el denario era una moneda de plata, que era el jornal común de esa época, un denario por día, que les alcanzaba suficientemente para mantener a su familia. Pero volvió a salir porque no fueron los suficientes trabajadores. Salió a la hora tercia, salió a la hora sexta y nona, y por último salió a la hora undécima, como a las 6 de la tarde. ¿Por qué están todo el día de aquí de ociosos?, les dijo. Es que nadie nos ha contratado. Entonces vayan ustedes también a mi viña, aun cuando falta solamente una hora. Cayendo la noche, les pagó su jornal. Con los primeros a los cuales les pagó, el Señor fue bueno, porque les pagó un jornal. Así a los que trabajaron una hora, como los que trabajaron desde las 3 de la tarde, como los que trabajaron desde el mediodía y desde las 9 de la mañana. Los que llegaron primero, los que fueron contratados primero, al momento de llegar, al ver que les habían pagado un jornal, el mismo salario que a ellos les prometieron, ellos creyeron que recibirían más de un denario. Sin embargo, no recibieron más que un denario. Caramba, un denario a los que trabajaron solamente una hora, por la tarde, muy agradable ya, y un denario a los que trabajaron todo el día prácticamente. ¿Les parece a ustedes justo? Nos brota en nuestras entrañas, en nuestras vísceras, el querer, al igual que los primeros, reclamarle al Señor y decirle, ¿por qué eres injusto? Pero la pregunta es, ¿fue injusto el Señor?
¿Qué acaso no concordó con los primeros, que les daría 1 denario por todo el día y los otros aceptaron? Entonces les estaba haciendo alguna injuria al momento de pagar lo que acordaron. ¿Creen ustedes que les estaba haciendo una injuria? Por supuesto que no. En eso quedaron, en eso ellos hicieron su trabajo, Él les dio su jornal. No estaba siendo injusto el padre de familia. Sin embargo, fue bueno con los primeros. Con los primeros porque es su dinero, porque Él es el dueño de la viña, porque Él puede hacer con sus cosas como le plazca. A los primeros no les hizo injuria, porque quedó con ellos en que les daría 1 denario, les dio su denario. Todo fue en justicia, todo fue correcto, todo fue perfecto. Pero con estos últimos que trabajaron, Él quiso ser bueno, les quiso dar de su dinero. Así hubieran trabajado 1 sola hora, les quiso dar 1 denario. Es como si a ustedes pasaran por donde está un pobrecito, otro pobrecito, y al primero le diera 10 pesos, al segundo 10 pesos, y al último le diera 50 pesos. Y estos otros al verlo le dijeran, ¿pero por qué les da 50 pesos y a nosotros 10 pesos? ¿Tienen ellos razón en reclamarlo? No, porque es su dinero, porque Él quiere ser bueno con aquel otro. A ellos les está dando dinero, está siendo bueno con ellos, porque no les debe nada. En el caso de los trabajadores sí les debía, pero había que concordado con ellos que les daría una moneda de plata por ello. Y se las dio, no les hizo ninguna injuria. Entonces, queridos fieles, ¿cómo podemos nosotros traducir o utilizar esta parábola o saber lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo para nuestra enseñanza moral? También en la vida hay etapas, hay épocas. También nosotros tenemos una hora prima al momento de nacer, una hora tercia al momento de ser adolescentes creciendo. Tenemos una hora sexta al momento de llegar a la juventud. Tenemos una hora nona al momento de llegar a la edad madura. Y tenemos una hora 1/10, que es el ocaso de nuestra vida en nuestra vejez. Y a todos, tanto viejos como niños, como adultos, como hombres o como mujeres, el dueño de la vida, el dueño de la viña, que es nuestro Señor, nos invita a que trabajemos en ella. Y preguntará alguno de ustedes, ¿y qué es la viña? La viña es la iglesia de Dios, el reino de Dios, en su acepción más estricta. Y en su significación más lata, podemos decir nosotros que es el trabajar en nuestra alma, porque nuestra alma depende también, o es también de Dios. Tenemos que trabajar en la iglesia para alabanza de Dios y la salvación de nuestra alma. Tenemos que trabajar en nuestra alma para nuestra santificación y para podernos ganar el cielo. El jornal que hemos de ganarnos es el cielo. El denario es el cielo. Algunos Dios los llamó desde pequeños a su reino, que es la Iglesia Católica. Inclusive algunos hijos de ustedes ya nacieron en el tradicionalismo, porque desgraciadamente llevamos más de 60 años en esta terrible apostasía por parte de la que fue Iglesia Católica y ahora se convirtió en una iglesia completamente distinta. Porque su gobierno no es el gobierno católico. Porque sus enseñanzas no son las enseñanzas católicas, porque su doctrina y su moral no es la doctrina y moral católica, apostólica y romana, ni sus ornamentos, ni sus ministros, ni sus rituales, ni nada, es otra iglesia completamente. La iglesia modernista no es la iglesia católica, no es la iglesia moderna, no es la iglesia católica tradicional, no es la iglesia católica moderna, no. Nada más hay una iglesia de Jesucristo, la iglesia católica, apostólica y romana. Por eso el hecho de decirnos tradicionalistas realmente no es un término muy correcto. Nosotros no somos tradicionalistas, de hecho hubo una herejía
una corriente herética que se llamaron los tradicionalistas en el pasado. Pero si ahorita nosotros nos decimos tradicionalistas, es para distinguirnos de los modernistas, pero solamente es una distinción bastante incorrecta, bastante mala inclusive. Nosotros nos deberíamos de decir católicos romanos, y a los modernistas es eso, herejes modernistas. Es otra iglesia, es otra secta brotada y salida de la iglesia católica. Pues bien, la viña del Señor es la iglesia católica, apostólica y romana, no es la iglesia moderna. No es la Roma herética, no es el Vaticano herético, es la Roma eterna, es la Roma verdadera, la madre y maestra de todas las iglesias, la que infunde luz aún ahorita en estos tiempos de descarada impiedad, a las almas que verdaderamente son llamadas por Dios a pertenecer en su reino. Pero Dios, qué grande es nuestro Dios. A uno los llama desde pequeñitos y felices ellos. Es una muestra de la misericordia de Dios haber sido llamados desde pequeñitos, haber nacido en la iglesia católica verdadera. En la iglesia católica, como les dije yo, tradicional. En la única iglesia fundada por Cristo. Felices ellos que nunca fueron herejes, como tal vez lo fuimos otros al momento de participar en el modernismo, porque éramos ignorantes, porque éramos no conocedores de nuestra fe católica. Benditos aquellos que nacieron o que nunca pertenecieron ni a una secta herética como los protestantes, ni a una familia liberal que nunca les enseñaron religión, que nunca les enseñaron quién es Dios, que nunca les enseñaron a rezar. Aquellos que sus papás ni siquiera los bautizaron, que ya andan batallando de adultos por estar bautizados y quererse casar y recibir los sacramentos, nunca les hablaron de Dios. O como aquellos modernistas, porque dirá alguno, pero padre, yo nací en la iglesia católica modernista. No, señor. Si usted nació en el modernismo, usted nació en la herejía. Si usted fue modernista, usted fue hereje. Que en la mayoría de los casos usted no tuvo culpa, no es responsable en ello, pero en muchos de los casos sí. Porque todo ser pensante está obligado a buscar la verdad, a aprender la verdad, a inquirir dónde se encuentra la verdad. Entonces, esos niños que nacieron en la verdadera iglesia católica, apostólica y romana, felices de ellos, que desde el principio recibieron el verdadero pasto espiritual, los verdaderos sacramentos, la Santa Misa, la palabra de Dios, la vienen escuchando toda su vida. Sin embargo, otros fueron, o su conversión fue, en su adolescencia, como es el caso de un servidor, que a finales de los 13 años, casi 14 años, fue invitado por un compañero a asistir a la misa tradicional, y a esa edad escuchamos por primera vez la misa tradicional. Nos convencieron sus argumentos. Dirán, un muchacho de 13, 14 años convencido por argumentos tan difíciles de explicar, como es la diferencia entre la iglesia modernista y católica. No puedo pensar yo que ahí intervino mi inteligencia. Puedo pensar yo que intervino más bien la mano poderosa de Dios que nos quería dentro de su iglesia. A otros Dios los invitó en su edad juvenil, alrededor de la hora sexta. ¿Por qué? Porque se metían a las redes sociales, porque leyeron algún buen libro, porque vivían cerca de una capilla tradicional, porque se les ocurrió asistir de padrinos o fueron invitados a una misa, a una iglesia tradicional, y de allí empezaron a estudiar, y por medio del estudio Dios les concedió el don gratuito de la fe. Otros de ustedes fueron llamados a la hora nona, ya de adultos. A lo mejor toda su vida fueron modernistas o alejados de la iglesia, o modernistas o protestantes, no lo sé. Y ya en su edad adulta, tal vez porque vieron la iglesia abierta y entraron, tal vez porque escucharon las campanas y acudieron a misa, tal vez porque no sabían qué era aquella capilla, aquel templo, porque vieron a aquel sacerdote con sotana en la calle, le dijeron dónde celebraba la Santa Misa, no lo sé, cada uno de ustedes lo sabe, el modo como el padre de familias los llamó para su viña.
Y ustedes aceptaron el llamado. Otros, y nos ha tocado muchos casos, aquí tenemos muchos casos, que están siendo llamados o fueron llamados en la hora 11ª, ya en el ocaso de su vida, en su vejez. Cuando ya son mayores, cuando ya vivieron toda su vida o en el modernismo, o en el liberalismo, o inclusive en el protestantismo. Miren, en Cuba es un grupo pequeño, reducido, pero la mitad de ellos fueron modernistas o comunistas o liberales y la otra mitad fueron protestantes. Y se convirtieron de tal manera que verdaderamente me avergüenza, como ya se los he dicho en otra ocasión, de todo lo que saben, todo lo que han aprendido en los pocos años de su conversión, todo lo que han aprendido acerca de Dios. Saben teología casi más que uno mismo, porque su vida ya es la iglesia, porque convirtieron verdaderamente, cambiaron sus costumbres, cambiaron su manera de vestir, cambiaron su manera de pensar, cambiaron su manera de actuar conforme a su nueva fe. Y así pasa, queridos fieles. Aún así se preguntará uno, ¿por qué el padre de familias los invirtió para pagarles? ¿Por qué a los últimos les pagó primero? ¿Y por qué a los primeros les pagó hasta el final? Miren, el cardenal Gomá explica que es muy probable que a los primeros que fueron invitados por el padre de familia para trabajar en la viña, como vieron que les faltaban 12 horas de jornada, empezaron a trabajar de una manera muy floja, empezaron a trabajar de una manera muy lenta. Y a los que invitó al final de la jornada, como los invitó al final y estaban tan emocionados de que alguien los haya contratado para trabajar, en el poco tiempo que tuvieron para trabajar, lo hicieron con calidad, lo hicieron con rapidez, lo hicieron con fluidez, lo hicieron, o más bien en el poco rato que trabajaron, hicieron tanto, igual o hasta más que los que tenían todo el día trabajando. ¿Acaso no les ha pasado lo mismo? Aquí en México es muy dado eso, queridos fieles. ¿Han contratado alguna vez ustedes trabajadores por tiempo, pagándoles por semana? ¿Y han contratado ustedes trabajadores a lo que se llama a destajo o según lo que hagan? ¿Cómo trabajan los primeros? Queridos mexicanos, muy lento. Ellos ya saben que van a tener su sueldo el viernes o el sábado en la mañana. Y toda la semana se la pasan de una manera tan tranquila, no digo de todos, tenemos trabajadores muy buenos, pero en muchos de los casos a todos nos ha tocado algo por el estilo, saberlo. Trabajan tan lento porque ya tienen su salario asegurado. Y sin embargo, el que trabaja a destajo, ¿cómo le hacen? El tiempo es oro para ellos. Empiezan a trabajar tan rápido porque saben que lo que hagan, eso es lo que les van a pagar. Si hacen 1 metro, les pagan 1 metro. Si hacen 3 metros, les pagan 3 metros. Lo mismo pasó, según el cardenal Gomá, que es muy probable en esta parábola del Señor. Que los que contrató desde el principio fueron tan flojos que hicieron tan poco. Y por eso no les quiso dar más. Les dio solamente lo justo, lo que había concordado con ellos. Y los que trabajaron al final, trabajaron tan rápido, tan de calidad, tan de buena gana y tan de buena manera, que los primeros los criticaban a los últimos, flojos, hasta ahorita vienen a trabajar. ¿Cómo fueron flojos? ¿Cómo puede ser posible? Entonces, para que no hubiera esas peleas, el dueño, el padre de familia, les dio a los últimos primeramente su jornal, el que él quiso darles, porque él es bueno, porque él es justo, y porque puede hacer de lo suyo como le plazca. Y a los primeros que trabajaron tan flojamente, les dio simplemente lo que les había prometido. Dirán otra vez ustedes, Monseñor, ¿y cómo se aplica eso a nosotros en el momento en que Dios nos ha llamado a la vida? Queridos fieles, lo tengo comprobadísimo en la experiencia, que muchos de los que ya llevamos muchos años sirviendo a Dios, que Dios nos ha llamado a la viña de su iglesia, para serles sinceros, ya con tantos sermones, con tantos sacramentos, con tantas oraciones, con tantas meditaciones, cuando meditamos la Navidad, cuando meditamos la Cuaresma, cuando meditamos nosotros el año eclesiástico, el año litúrgico, ya deberíamos de ser santos.
Estamos nosotros corriendo, como dice San Pablo, en un estadio. Y ya llevamos mucho tiempo corriendo. Mi pregunta es, ¿por qué no avanzamos? Todavía hay entre nosotros, y eso que nacieron en el tradicionalismo, algunos de nuestros jóvenes, a los cuales les tienen que obligar a rezar, ¿o no? Les tienen que obligar a que se hinquen para que recen el rosario en su casa, ¿o no? Les tienen que levantar la mamá, obligar, y ellos renegando para que vayan a misa los domingos, ¿o no pasa eso? Y eso que nacieron en el tradicionalismo, saben la obligación, tienen la fe verdadera, tienen los sacramentos verdaderos. Quiere decir que la palabra de Dios y los sacramentos son inútiles para transformar gentes. Sería una impiedad y una herejía decir tal cosa. La palabra de Dios es fuerte para transformar personas comunes en héroes de la virtud, en santos de Dios. Entonces, ¿por qué no nos ha tocado a nosotros, que ya llevamos años en esta carrera para alcanzar la meta que es el cielo? Porque corremos flojamente, queridos fieles, porque trabajamos sin temor y sin temblor en la obra de nuestra santificación. Porque hay que ser sinceros, muchos de nosotros no nos hemos puesto real y verdaderamente a quitar de nuestra alma la maleza, la cizaña, las malas inclinaciones. No hacemos que el Espíritu Santo obre en nosotros y con nosotros, y que ore con nosotros y por medio de nosotros a Dios, y que le demos con nuestra vida testimonio de nuestra fe. Hemos sido flojos en el cumplimiento de Dios. Nos decimos católicos, y católicos de abolengo, es decir, desde nuestro nacimiento o desde hace muchos años. Y sin embargo seguimos teniendo hasta la fecha los mismos defectos, nos vestimos de la misma manera pagana, hablamos de la misma manera incorrecta, seguimos cometiendo los mismos errores, y en vez de nosotros proyectar nuestra fe hacia el mundo mundano se apodera de nosotros. Se apodera de nosotros por medio de la música pagana. Se apodera de nosotros por medio de las modas. Se apodera de nosotros por medio de su manera de hablar, por su manera de pensar inclusive. Que me ha tocado entre nuestros católicos unas maneras tan absurdas de pensar. Hay algunos que todavía pueden llegar a creer en la brujería. Hay algunos que todavía pueden tener algunas prácticas verdaderamente inútiles. Y eso que ya llevamos años siendo católicos. Y por otro lado, queridos fieles, quiero alabar a aquellos últimos que se han convertido. Les dije que me han avergonzado, no de mala manera, no porque ellos lo han querido. Aquí ha estado la iglesia abierta y algunos conversos de por acá, de por allá y de por allá han venido. Y cuando entran a la iglesia se quedan pero azorados, viendo las imágenes piadosas, se hincan ante sus altares. Cuando escuchan la misa por primera vez se quedan azorados. A muchos de ellos se les han arrasado los ojos de lágrimas cuando escuchan un sermón católico. Sus sermones modernistas no les llenaban el alma, no les llenaban el corazón. Yo los he visto cuando les doy la comunión, sus ojos arrasados en lágrimas por el arrepentimiento, porque les llegó el sermón, porque lloraron sus pecados, y los he escuchado en la confesión, que verdaderamente salgo yo del confesionario tan a veces abatido por mis propias culpas, porque llevo años sirviendo a mi Dios y no he alcanzado el arrepentimiento que muchos de ellos, los nuevos conversos, han alcanzado en pocos días, en pocas semanas, y han permitido que la gracia del Espíritu Santo obre en ellos con un sincero arrepentimiento. Escuchan una misa cantada, quedan maravillados, y ya tienen su pelo cano y toda la vida vivieron fuera de la iglesia, y ahorita como nuevos conversos, llamados a la hora sexta o a la hora 11, vienen a entregarse completamente a Dios. Padre, ¿en qué le podemos ayudar? ¿En qué le podemos servir? Y los he visto aquí porque se han apuntado y han estado limpiando, barriendo y trapeando la iglesia, cantándole a Dios, cantándole con alegría, y se queda uno azorado. ¿Son ellos nuevos? Parece que ya llevan años con nosotros, escuchando sermones, recibiendo sacramentos, siendo católicos verdaderos.
cómo me avergüenzan y cómo me dan ánimos ellos mismos a la vez para cambiar yo de vida, para tratar de ser una mejor persona, para ser un católico, porque me adelantaron. Estamos corriendo nosotros en diversos carriles y yo llevo años sirviendo al Señor y ellos me adelantaron y están a punto de llegar a la meta. Algunos de ellos llegaron a la meta y ustedes los conocen, que ya dejaron este mundo y murieron de la manera tan hermosa, de una manera tan preciosa, que verdaderamente causa una santa envidia el cómo murieron y cómo alcanzaron el cielo antes que a nosotros. ¿Qué debemos de hacer los que ya tenemos años invitados por Dios a su viña? Queridos fieles, ya no flojeemos. Verdaderamente descubren defectos en ustedes, corramos, no se dejen alcanzar por los nuevos. Ustedes llevan mucho tiempo de avance sobre ellos. Llevan años avanzando sobre ellos. Pero ¿qué pasa? Que ellos corren tan rápido que me los han adelantado algunos de ustedes, algunos de nosotros. No se dejen alcanzar. Corran de tal manera que ustedes ganen el premio, dice San Pablo. Corran de tal manera que nadie los alcance. Deben de ser los mejores en cuanto a la humildad, los mejores en cuanto al rezo, los mejores en cuanto a la catolicidad, los mejores en cuanto al catecismo, los mejores en cuanto a la piedad, al cumplimiento de sus deberes y al estar enamorados de Dios. Porque nosotros nos dieron años de ventaja estas personas recién conversas. No podemos quedarnos atrás, es una vergüenza quedarnos atrás siendo privilegiados del Señor, de habernos llamado de muchos años atrás para hoy. Sinceramente ya deberíamos de haber avanzado en el camino del cielo un poquito más. Dirán ustedes, Padre, entiendo el regaño, pero me siento mal por ello. No se sientan mal. Cuando Dios los llamó hace muchos años, o inclusive nacieron en el tradicionalismo, es una señal de cariño de Dios para con ustedes, queridos fieles. Dios los ama con todo el alma y por eso los llamó desde chiquitos y tuvieron el privilegio ustedes, no yo, porque yo antes de los 14 años iba a la iglesia moderna, iba a los grupos de oración y demás, etcétera. Y Dios me llamó a los 14 años. Pero estos pequeñitos tuvieron el privilegio de no conocer y de no estar en el modernismo, ni en el protestantismo, ni nada. Hombre, eso es algo precioso. Eso es algo hermoso. No se me sientan mal. El regaño no consiste en que teniendo ustedes ya tantos años, porque ese es un privilegio. Sí, la sacudida a nosotros consiste en que teniendo tantos años no hemos avanzado lo suficiente en el camino de Dios y que muchos recién conversos nos aventajan y corren más rápido que nosotros en el camino de la santidad. Pero ustedes, los nuevos conversos, los que fueron llamados en su edad juvenil o en su edad adulta o en su edad madura, también les voy a decir algo a ustedes, los que son nuevos. Dios, el Padre de familias, les dio un denario a los que trabajaron 1 hora. ¿Por qué les dije? ¿Por qué creemos que les dio un denario? Porque trabajaron con calidad, ¿verdad? Porque ellos en 1 hora completaron todo lo que les faltó en toda la jornada de trabajo. No es un privilegio. Estuvieron todo el día prácticamente de ociosos en la plaza hasta que el Señor en su misericordia los mandó llamar a usted cuando ya era adulto, a usted cuando ya era un ser maduro. Entonces, no se me sienta mal más que los que ya tienen tiempo aquí en el catolicismo. Al contrario, llore. Porque hay muchas lágrimas que aquellos que ya tienen muchos años en el catolicismo han llorado, que usted no lloró. Hay muchas comuniones que ellos recibieron que usted no recibió. Hay muchas bendiciones que ellos asimilaron que usted no asimiló. El mismo San Agustín lloraba, porque ¿recuerdan cuándo fue la conversión de San Agustín? ¿En la prima hora? ¿En la hora sexta? ¿No? La conversión de San Agustín fue en la hora 9, cuando él ya era maduro. ¿Y cómo gritaba San Agustín cuando se enamoró de Dios una vez convertido? ¿Cómo gritaba? ¿Se acuerdan de eso?
Tarde te conocí, Señor, tarde te conocí. Belleza siempre antigua y siempre nueva, tarde te conocí. Porque se le hacía que su vida, cuando no fue católico, cuando era maniqueo, cuando era un descreído, era tiempo perdido. Era un tiempo tan valioso, tan hermoso, que no lo trabajó en Dios y no lo trabajó en la salvación de su alma. ¿Y cómo lloraba San Agustín por no haber conocido a Dios en sus años mozos? Sino que lo vino a conocer, lo vino a aceptar, lo vino a la viña de su alma, a la viña de su iglesia, hasta la edad madura, y cómo lloraba por no haber conocido a Dios antes. Entonces usted que vino a ser converso en los últimos años de su vida o en los años maduros de su vida, tiene que resarcir esas comuniones que no recibió. Tiene que recibir esas comuniones que cuando fue joven, adolescente o niño no obtuvo. Tiene que apurarse en ser bueno, en ser santo. Adelánteme a aquellos que ya le llevan aventajado por muchos años de catolicismo. Compita con ellos en ser más bueno, en ser más humilde, en ser más santo y en llorarle a Dios esas lágrimas que durante mucho de su vida no usted lloró. Llórele a Dios, esas lágrimas son hermosas. Ame a Dios, enamórese de Dios, comulgue más frecuentemente porque pasó gran parte de su vida alejado de Dios y hoy en estos últimos momentos ahora sí está con Dios, feliz con Dios y créamelo, Dios le va a dar a usted el denario también porque Él es bueno y porque usted usó también con usted de misericordia al momento de llamarlo en su edad adulta o en su edad ya grande, para que usted no se me condenara, para que usted se fuera al cielo y le va a dar su denario. También lo felicito a usted, pero qué grande responsabilidad. Y qué grande apuro debe de tener usted por, en este corto tiempo, desde que me convertí a la verdadera fe católica, en ocupar este corto tiempo desde que conocí al Señor en un catolicismo de calidad, en un catolicismo pleno, lleno, amoroso, que supla todos aquellos años que no estuve con el Señor. Y a ustedes y a nosotros, a mí mismo me regaño, de que teniendo tantos años con el Señor, ¿por qué no avanzo? Avancemos, avancemos que el Señor nos quiere, que por algo nos invitó a esta su iglesia. Avancemos, queridos fieles, todos somos queridos de Dios y este padre de familia es justo, es verdad, pero a la vez es misericordioso. Y todos los que estamos ahorita aquí hemos sentido su misericordia, porque si estamos aquí es porque Dios nos quiere con Él en el cielo, porque nos quiere dar el jornal, porque nos quiere dar el denario de plata, que es la eterna gloria. Entonces, los que tenemos tiempo, apurémonos, no nos dejemos alcanzar, corramos como quien quiere alcanzar el premio. Y los que tienen poquito tiempo en el catolicismo, llenen este tiempo con calidad, con llanto, con oración, con comunión, con penitencia, para que algún día todos juntos, tanto los viejos católicos como los nuevos católicos, estemos con el Señor gozando para siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.